Si lo piensas y lo ponderas, soy bueno. No tengo resentimientos y tengo bondad. Así lo dijo el anciano de cabello gris Augusto Pinochet, quien vivió hasta los 91 años. Realmente era difícil reconocer en él a ese poderoso dictador militar que asombró al mundo con su violencia y crueldad, en el que sumió a Chile durante 17 años de su gobierno. Lo primero que viene a la mente de la gente son las torturas. Y sí, eran variadas y sorprendentemente impactantes. Había torturas con corrientes de agua y secuestros de personas, y campos de concentración, e incluso estadios en lugar de campos de concentración. Pero hay otra cosa: las reformas económicas fundamentales que, como suele suceder, dan sus frutos años después de su implementación. Todo esto ocurrió durante el gobierno de Pinochet y tras su salida del poder. Por cierto, sobre la salida, el dictador, asociado con las muertes masivas de personas pacíficas, dejó el poder después de unas elecciones honestas. Después de tales contradicciones, la figura de Pinochet deja de ser unívoca, y hay bastantes personas que consideran a Augusto el único dictador correcto y reformista. Lo citan como un ejemplo de excepción a la regla. En este documental nos sumergiremos en el caos chileno y descubriremos quién era Pinochet, cómo perseguía a los comunistas y cómo le respondieron finalmente. Cómo se involucró la CIA en el golpe militar en Chile y cuál fue el costo del bienestar económico para el ciudadano común. Mentiras detrás de gafas oscuras. Comenzamos la historia el 3 de noviembre, 1970. Fue entonces cuando Salvador Allende llegó al poder en Chile. Él giró el país hacia la izquierda con transformaciones socialistas. Lo interesante es esto. Además de los grandes cambios políticos, Allende transformó la economía, comenzando la completa nacionalización de todas las empresas. Y aquí es donde comenzaron los problemas para Chile, ya que estas acciones pisaron los pies de muchas empresas extranjeras, incluyendo las estadounidenses. En la esfera diplomática, Allende se orientó hacia los países del bloque socialista. Incluso antes de su elección como presidente del país, visitó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 2 veces, y ya como jefe de Estado, restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, Fidel Castro. Los investigadores modernos sugieren que la campaña presidencial de Allende fue financiada activamente desde Moscú. La industria del país estaba bien desarrollada. Ya a mediados de siglo, se encontraron enormes reservas de cobre en el norte de Chile, y el país pasó rápidamente por la etapa de industrialización. Además apareció la electricidad y los tranvías comenzaron a funcionar en las grandes ciudades. Todo esto aún en el siglo XIX, en un abrir y cerrar de ojos. Las reservas son tan grandes que Chile se llama el Reino del Cobre. De hecho, todavía ocupa el primer lugar en el mundo en la extracción y exportación de este metal. El cobre chileno representa alrededor del 34% del mercado mundial. El cobre se ha convertido en el principal producto de venta en el mercado mundial. Una gran cantidad de trabajadores involucrados en la extracción y transporte, naturalmente, simpatizaban con las ideas de izquierda, incluyendo el marxismo y el comunismo. Lo que hemos contado sobre la extracción de cobre no es simplemente un hecho histórico. Volvamos a Salvador Allende. Su nacionalización provocó un conflicto con Estados Unidos. Sudamérica siempre ha sido un área de interés para Estados Unidos. A su subestimación y a la principal nación capitalista no le gustó de manera comprensible el giro socialista en América del Sur. Subrepticiamente, se estaba preparando un golpe militar en Chile, en el que estaban interesados muchos generales del ejército chileno. No se puede decir con certeza que los estadounidenses jugaron el papel principal en el golpe militar, pero como se dice, la mano de los Estados Unidos permanecerá invisible una vez más. En el año 2023, los documentos desclasificados de la CIA mostraron que el presidente Nixon, el secretario de Seguridad Nacional Henry Kissinger y el gobierno de los estados, que caracterizaban a Allende como un comunista peligroso, sabían sobre los planes militares para derrocar a Allende mucho antes del golpe de Estado. No hay ninguna conspiración aquí. Estos fueron los mayores escándalos en la historia de la CIA dentro de Estados Unidos. Inmediatamente después del golpe, la publicación publicó un artículo titulado «El jefe de la CIA informa a la Casa Blanca sobre una operación que vale $8 millones contra Allende en los años 70 y 73». Las consecuencias políticas obligaron al presidente Ford a reconocer públicamente las operaciones de la CIA en Chile, negando rotundamente cualquier conexión con el apoyo al golpe. En una conferencia de prensa, Gerald Ford se convirtió en el primer presidente en reconocer y defender públicamente
Los secretos de la operación de la CIA, que la Organización de las Naciones Unidas caracterizó como una defensa limitada de las instituciones democráticas chilenas contra la amenaza de Allende. Afirmó que las acciones de la CIA estaban en el mejor interés del pueblo de Chile y sin duda en nuestro mejor interés. La investigación del Senado, que también reveló conspiraciones de la CIA para asesinar a líderes extranjeros y esfuerzos de investigación similares en la Cámara de Representantes, llevaron a la adopción de legislación para fortalecer los controles y contrapesos en las operaciones de la CIA. Los documentos desclasificados de la Casa Blanca mostraron la frustración expresada por Ford y Kissinger sobre el hecho de que las operaciones secretas podrían ser limitadas. Necesitamos la CIA y necesitamos operaciones secretas, dijo Ford a su gabinete 9 días después de la publicación de la exposición, el artículo y las historias subsecuentes sobre la CIA de diversos periodistas y medios. Como Kissinger admitió más tarde en sus memorias, tuvo el efecto de un pimiento picante en un barril de gasolina. En esencia, toda la campaña fue lanzada por el periodista ordinario Seymour Hersh, un periodista investigador y escritor político estadounidense. Recibió reconocimiento en 1969 por exponer la masacre de My Lai y su encubrimiento durante la guerra en Vietnam, por lo que recibió el premio Pulitzer. En los años 70, Hersh reveló un escándalo informando sobre los bombardeos secretos de los Estados Unidos en Camboya y el programa de espionaje interno de la CIA. En el año 2004, detalló los intentos y el trato cruel de los militares estadounidenses con los prisioneros en Abu Ghraib, en Irak. Se considera uno de los mejores autores estadounidenses que trabajan en el género de investigación periodística. La propia investigación llevó muchos años y se basó en 10 documentos que, en esencia, son registros secretos de las conversaciones del gobierno y las capturas de contradicciones en las palabras de los funcionarios. Pero tampoco se debe exagerar el rol de los estados. El principal beneficiario resultó ser, por supuesto, Augusto Pinochet. Para ese momento, ya había hecho una carrera militar desde el fondo. Las profundas reformas iniciadas por el presidente Allende llevaron a una terrible situación económica en Chile en las primeras etapas. Esto causó insatisfacción, especialmente entre la élite militar. En 1972, Augusto se convierte en el ministro del Interior y al mismo tiempo en el comandante de todas las fuerzas terrestres armadas del país. En este puesto, Pinochet lidera la rebelión militar en la capital, Santiago. Hubo varios intentos de golpe de Estado. Durante uno de ellos, los militares se dirigieron al Palacio Presidencial en tanques. Como eran las 9 de la mañana, muchos funcionarios estaban apresurándose a trabajar y se encontraron con los militares. Comenzó un tiroteo. En medio del caos, el periodista Leonardo Henriksen grabó en video los últimos minutos de su vida. Después de los disparos, Leonardo cayó y la cámara con él. Se sofocó el vuelco militar. Más tarde, el ministro del Interior, el general Carlos Prats, renunció y en su lugar Allende nombró a Augusto Pinochet. Para Pinochet, este evento fue un punto de inflexión. En resumen, la astucia y habilidad de Augusto para decir lo correcto a las personas adecuadas fue crucial para su ascenso al poder. Literalmente, en unos pocos años, Pinochet se abrió camino hasta convertirse prácticamente en la segunda persona más importante del Estado. Prats, que se había retirado, comentando la decisión del presidente en su diario, señaló que el golpe de Estado era solo cuestión de tiempo. Y resultó tener razón. Hasta el golpe, Pinochet era considerado uno de los representantes más leales de Allende en el mando militar de Chile. La mentira se revela en la mirada. Y como mentí muchas veces, llevaba gafas oscuras, así hablaba de sí mismo Pinochet. El día antes del golpe, Pinochet reunió a los oficiales que le habían sido asignados y les ordenó jurar lealtad y tomar la espada de Bernardo Higgins, que Bernardo Higgins había llevado consigo. Revolucionario, héroe nacional de la República de Chile, líder de la lucha por la independencia de los países de América del Sur del Imperio Español. Durante su tiempo en el poder, implementó una serie de reformas progresivas, abolió los impuestos coloniales, estableció escuelas primarias estatales, creó bibliotecas e impulsó el desarrollo de las artes. Y el 11 de septiembre de 1973 comenzó el golpe. Se formó una junta militar en la que, además del propio Pinochet, entraron varios generales. La misma palabra junta, que entendemos como un golpe militar sangriento, no se percibe de la misma manera en Chile y en otros países hispanohablantes. La palabra junta se traduce del español como asamblea. Históricamente,
ha habido diversas juntas que funcionaban como órganos ejecutivos del gobierno. Las tropas que desembarcaron en Valparaíso se dirigieron a la capital del país, Santiago. El ejército pudo capturar rápidamente los puntos clave y las estaciones de radio que defendían al gobierno de Allende. Las fuerzas de la Junta intentaron durante mucho tiempo tomar el Palacio Presidencial, donde varias compañías de la guardia personal del presidente mantenían la defensa. Pinochet ofreció a Allende un avión y prometió que le permitiría abandonar el territorio de Chile, pero el presidente se negó. La guardia del palacio logró destruir varios tanques atacantes. Luego los aviones de la Junta lanzaron ataques con misiles al edificio. La defensa fue rota y Salvador Allende murió en el tiroteo. Según la leyenda, el presidente murió en su propio gabinete. Este evento fue conmemorado en la película de Víctor Jara titulada El presidente asesinado. Nada más se interpuso en el camino de Augusto Pinochet hacia el poder supremo, solo quedaron pequeñeces. La Edad Media a la chilena. Al asumir el poder, Pinochet pronunció un discurso inesperado, diciendo que los marxistas y la situación del país los forzaron a tomar el control. Que tan pronto como se restablezca la paz y la economía se recupere del colapso, el ejército volverá a los cuarteles. El general fijó un plazo de 20 años para alcanzar estos objetivos, tras lo cual Chile retornará a la democracia. Se prohibió de inmediato la actividad de los partidos políticos, no solo los de izquierda, que según la Junta, amenazaban la estructura constitucional, sino incluso aquellos que apoyaban las acciones militares. Pinochet y sus cómplices anunciaron la suspensión de la ley principal del país y detuvieron el trabajo del Parlamento. Se formó una junta gobernante que incluía a los líderes del golpe militar encabezada por Pinochet. En la declaración publicada el mismo día, los nuevos líderes del país anunciaron las principales tareas de su actividad: luchar contra la amenaza comunista y crear condiciones para el desarrollo económico y social de Chile. Cita de Pinochet: el secreto de una buena vida en el país es simplemente trabajo duro, respeto a la ley y ningún comunismo. De todos nuestros enemigos, el más peligroso es el Partido Comunista. Debemos destruirla ahora, antes de que se reorganice en todo el país. Si no lo logramos, tarde o temprano nos destruirá. El mismo Pinochet se consideraba un demócrata. Señaló fríamente que la democracia en sí misma lleva la semilla de su propia destrucción, que la democracia necesita ser bañada en sangre de vez en cuando para seguir siendo democracia. El dictador, según su propia expresión, puso grilletes de hierro a la nación. Siempre llevaba su gorra 5 centímetros más alta que los demás generales a su alrededor, creyendo que esto le traería suerte. Al inicio, Pinochet aún se veía como un igual entre los generales que realizaron el golpe militar. Al tomar esas u otras decisiones, consultaba con sus compañeros. Se suponía que los líderes del golpe cambiarían periódicamente, pero Pinochet necesitaba el poder absoluto. Y los siguientes pasos fueron así. Primero, asumió el título de líder supremo de la nación, y luego se declaró a sí mismo presidente de Chile, lo que provocó el descontento de otros miembros del golpe. Los militares entendieron a dónde iba todo esto. El primero en hablar abiertamente sobre esto fue uno de los organizadores del golpe militar, el general Gustavo Lee, y después de algunos años fue forzado a retirarse. Con el paso del tiempo, todos los miembros de la Junta perdieron el poder, como el almirante José Moreno, o murieron en circunstancias inexplicables, como el general Óscar Vanilla. Después de eliminar a los competidores directos, llegó el tiempo de los marxistas y comunistas. Esta era la oposición en el sentido más amplio. Desde los sindicatos estatales, los trabajadores, las mismas empresas de cobre, hasta las unidades rojas armadas que operaban tanto en las ciudades como en las áreas de guerrilla, montañas y pequeños asentamientos. Durante el primer mes, fueron asesinadas varias miles de personas en Chile, y hasta el día de hoy no sé cuántas exactamente. Las fuentes leales a Pinochet hablan de 3.000 asesinados. Sus oponentes insisten en que este número debe ser multiplicado por 10 como mínimo. La brutalidad de las acciones del golpe militar sorprendió a la izquierda chilena y no les permitió movilizar fuerzas para una resistencia efectiva. Y en las primeras etapas, esta resistencia no podría haber llevado a nada. Las fuerzas eran demasiado desiguales. Del lado de Pinochet había un poderoso ejército, el apoyo financiero de los oligarcas chilenos, los servicios especiales. Fueron destruidos o arrojados a las cárceles prácticamente todos los activistas del Movimiento Revolucionario de Izquierdas. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, la mayor organización de izquierdas radical de Chile. Lo mismo sucedió con los miembros del Partido Comunista de Chile.
La única forma de resistencia que los izquierdistas podían oponer al régimen militar era la guerra partisana. Pero a diferencia de muchos otros países de América Latina, en Chile no existían tradiciones de guerrilla. Guerrilla, del español, guerra. Es un método de lucha partisana en las ciudades de España y los países de América Latina. La actividad de pequeños grupos armados tiene como objetivo eliminar la superioridad militar tecnológica del enemigo, mientras la guerrilla urbana se transforma en un levantamiento popular, creando una situación revolucionaria. Chile, en principio, geográficamente no es adecuado para la guerrilla. Mira, es una franja muy larga de la tierra entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Los partisanos no podían operar en un espacio abierto por mucho tiempo. La aviación de Pinochet simplemente los habría alcanzado. En esta situación, los comunistas chilenos comenzaron a ayudar a los subversivos. Después de las represiones, los cubanos ayudaron mucho a la emigración de los izquierdistas de Chile. Las personas recibieron vivienda, fueron empleadas en empresas cubanas. Pero a pesar de esto, las autoridades cubanas no dejaron de recordar a los chilenos que en realidad deberían estar luchando con armas contra el régimen de Pinochet, en lugar de sentarse en la emigración. También se les acusó de que los izquierdistas no pudieron organizar adecuadamente la defensa del gobierno de Salvador Allende y perdieron la guerra por el futuro de Chile. Sin embargo, en 1974 tuvo lugar una reunión entre el líder cubano Fidel Castro y los líderes del Partido Comunista de Chile, Volodya Teitelboim y Rodrigo Rojas. Después de esto, los cubanos permitieron a los chilenos realizar entrenamiento militar en su territorio y también comenzaron a entrenar a los inmigrantes en asuntos militares e incluso a preparar personal de oficiales. Este es un momento importante, el mismo rifle checo que aún disparará. Mientras tanto, después de aplastar a la izquierda armada, Pinochet se dirigió a la inteligencia y simplemente a los disidentes y pensadores diferentes. Pablo Neruda, poeta mundialmente conocido, especialmente en la Unión Soviética, fue asesinado. En 1942 escribió sobre la batalla de Stalingrado. Tu visión sigue siendo tan clara como el cielo, inquebrantable, la firmeza de tu ciudadanía, empapada en el octavo pan de centeno. Oh, la frontera de la estaca, la frontera de Stalingrado, tu patria, es la gloria y el martillo. El vistazo vuela sobre el cañón, y el enemigo feroz muere en el frío feroz y en la nieve, cubierto con la sangre de Stalingrado. También fue brutalmente asesinado el famoso poeta y músico Víctor Jara. Era el cantante más famoso del país, la gente lo adoraba, por su asociación con el Partido de Chile. Los carceleros le rompieron las manos, intentaron electrocutarlo y después de largas torturas, lo fusilaron con 34 disparos. Fue arrestada la periodista del periódico católico de izquierdas Carmen Marador. Pasó 7 horas en la tortura, fue violada repetidamente, la dejaron morir de hambre y la golpearon, le rompieron las piernas, intentaron electrocutarla, la quemaron con cigarrillos y usaron los métodos más crueles y mortales de tortura. Sus familiares la liberaron, pero murió poco después por las torturas sufridas. Estos son los ejemplos más famosos, pero en general la situación era mucho peor. En todo el país, las personas fueron encarceladas y enviadas a campos de concentración especialmente construidos. En Santiago, debido a la sobrepoblación en el sistema penitenciario, las personas fueron trasladadas al Estadio Nacional. Antes asociado con celebraciones deportivas, ahora se había convertido en un símbolo de terror atroz. Albergaba a unas 40.000 personas en condiciones horribles. Después del golpe, estalló un escándalo en los Estados Unidos y la inteligencia estadounidense comenzó a sonar la alarma, pero ya era tarde. Afirmó que el número de muertos durante la represión en los primeros meses se cuenta por miles. Sin embargo, el gobierno oficial de Chile informó de menos de 300 muertos. El terror a gran escala duró alrededor de un año antes de calmarse, pero no de forma sencilla. Nadie amenazaba más el poder de Pinochet y para casos individuales creó la Dirección de Inteligencia Nacional. En realidad, era una policía política, que pronto fue apodada la Gestapo chilena. Los agentes de Dirección de Inteligencia Nacional persiguieron a los opositores no solo dentro, sino también fuera de Chile. En 1974, el general Prats, el mismo que Pinochet ocupó en su tiempo, emigró a Argentina después de renunciar. Allí, la policía política de Pinochet lo encontró y detonó una bomba en el coche del general junto con su esposa. Y en 1976, las manos de Pinochet llegaron hasta Washington, donde fue asesinado el exministro de Asuntos Exteriores e Interiores, Orlando Letelier del Solar. El régimen también fue apoyado por la cooperación internacional, o más precisamente, la Unión de los Dictadores Sudamericanos.
En 1975 se celebró una conferencia secreta en Santiago, en la que participaron representantes de los servicios especiales de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. En la declaración oficial final, los participantes de la conferencia establecieron una nueva organización de seguridad conjunta llamada Cóndor. En ese momento, el régimen de Pinochet estaba en aislamiento internacional y necesitaba apoyo contra la propagación del marxismo. Después de algunos años, Brasil y Perú se unieron a Cóndor. Casi toda Sudamérica se convirtió en el ámbito de influencia de Pinochet, y la organización Cóndor ganó la infamia de ser una de las estructuras policiales más malvadas en el hemisferio occidental. Los dictadores podían cooperar y entregarse mutuamente a personas desleales. Nadie podía hacer nada al respecto. Su actividad se extendió a todos los territorios de los países participantes e incluyó las tácticas clásicas de las dictaduras sudamericanas: vigilancia, secuestro de personas, torturas, interrogatorios y eliminación de oponentes políticos. Los supervisores de Pinochet utilizaban métodos medievales de tortura que hacen que la sangre se congele en las venas y bloquean el video. Se utilizaban ampliamente las torturas con agua. Atan a la persona, le ponen un paño en la cara y luego comienzan a verter agua lentamente sobre el paño. La persona experimenta síntomas de asfixia, siente que se está ahogando. Esto convence a la persona torturada de que está muriendo. Sin embargo, el agua no debe entrar en los pulmones. A principios de los 2000, un presentador de televisión decidió demostrar a la audiencia que la tortura con agua no era gran cosa. Para demostrarlo, el presentador se eligió a sí mismo como sujeto de prueba. Al final, aguantó 15 segundos, después de lo cual comenzó a toser y a jadear y finalmente perdió la conciencia. Cuando se despertó, apenas pudo recuperarse. Es una tortura real. La tortura con electricidad se llamaba la parrilla. Es tan brutal que no podemos mostrarla. Llamada tortura en honor a la palabra que significa parrilla metálica. Por esta imagen se entiende la analogía y qué tiene que ver aquí la tortura con electricidad. Más tarde se fijaron los llamados vuelos de la muerte, donde los prisioneros eran subidos a un helicóptero militar, ganaban altura y eran lanzados directamente desde el helicóptero. El agente de esa misma DINA, Asfaldo Romo, en una entrevista en 1995, admitió que participó en los vuelos de la muerte. Sin mostrar ningún remordimiento, añadió: probablemente hubiera sido mejor arrojar los cuerpos en un volcán. Es interesante que estos vuelos eran una terrible tradición no solo en Chile, sino también en otros países de América del Sur, por ejemplo, en la vecina Argentina. Tras mucho tiempo y hambre, se informó a los prisioneros que serían trasladados a un hospital. Las víctimas, a veces aún en tierra, a veces ya en vuelo, eran drogadas con sustancias potentes, después de lo cual los cuerpos inconscientes eran arrojados desde aviones y helicópteros al océano. En el vuelo solían participar 2 pilotos, 3 oficiales y un médico. Así es como se veían los aviones que se utilizaban con más frecuencia en los vuelos de la muerte en el año 2013. 68 participantes de estos vuelos terminaron en el banquillo de los acusados de asesinar a casi 800 ciudadanos de Argentina. 29 de ellos recibieron cadena perpetua, 19 de 8 a 25 años de prisión, y el resto fueron absueltos. Juicios similares se llevaron a cabo desde 1985. Durante uno de esos juicios, el acusado Alfredo Astiz, ex capitán de tercer rango de las Fuerzas Especiales de la Armada Argentina, gritó: «Nunca me disculparé por defender a la patria». Pero volvamos a Chile. En una de las conferencias de prensa, una periodista local le preguntó directamente a Pinochet: ¿qué piensa sobre el hecho de que se encontraron 2 periodistas en una sola tumba? A lo que Augusto respondió: ¿Qué? ¿Qué pienso? Es una buena economía de espacio. El mini Reich chileno. En toda esta locura hay una historia aún más loca y misteriosa. Hablamos de la colonia Dignidad, un lugar envuelto en mitos y leyendas. Una década después del final de la Segunda Guerra Mundial, América Latina se convirtió en una de las principales regiones del mundo a la que huyeron los excriminales de guerra nazis. Aquí se combinaron una serie de factores: regímenes militares de derecha con simpatía por las ideas nazis y fascistas, la considerable distancia geográfica de América Latina de Europa y la presencia de grandes diásporas alemanas. En 1966, Paul Schaeffer llegó a Chile, un ex sargento de la aviación de la Luftwaffe de la Alemania nazi, que durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como médico junior y perdió un ojo en el frente oriental. Abandonó la República Federal de Alemania debido a acusaciones de abuso de menores. En Chile, Schaeffer fundó la colonia Dignidad, oficialmente designada para ayudar a los huérfanos afectados por el terremoto. Sin embargo,
la colonia rápidamente se convirtió en una secta cerrada, existiendo fuera del control de las autoridades chilenas. En la colonia de Schaefer se mantenía una disciplina estricta y la secta se sustentaba con el trabajo de sus adeptos, incluyendo niños, dedicados a la agricultura, negocios y, según informes, incluso a la fabricación de armas. Tras la ascensión de Pinochet al poder, la colonia se transformó en un centro de tortura y eliminación de opositores políticos. Colaborando con los servicios especiales chilenos, Schaefer estableció estrechas relaciones con militares y diplomáticos, lo que le permitió evitar la persecución. ¿A quién no logró llevar a cabo una actividad económica exitosa? Con el tiempo, la colonia literalmente floreció gracias al trabajo esclavo, la ausencia de carga fiscal y la ingeniosidad empresarial de Schaefer y sus compañías. Las verduras y frutas, los productos cárnicos, la miel, los dulces se vendían rentablemente en Chile y Alemania. Dentro del perímetro del asentamiento, se implementó un régimen severo con una serie de reglas y requisitos totalitarios y sectarios, con presión psicológica y responsabilidad colectiva por las transgresiones. Se practicaban torturas, abusos, humillaciones, perversiones. Como se descubrió, después de la liquidación de la comuna, Schaefer y su equipo sometieron a torturas a cientos de rehenes. Decenas de cuerpos fueron encontrados en entierros secretos en el territorio de la colonia. Incluso circula una teoría conspirativa de que Josef Mengele, el médico de Hitler, que realizó experimentos en personas en el campo de concentración de Auschwitz, trabajó en la colonia. Pero la teoría no está confirmada. Mengele fue encontrado en Brasil y no hay pruebas sólidas desde Chile. En 1985, Boris Weifeller, un turista estadounidense y ex ciudadano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desapareció sin dejar rastro en las cercanías de la colonia. Según una de las hipótesis, el buscador de aventuras planeaba infiltrarse en un lugar secreto para confirmar la presencia de criminales nazis allí y luego ganar fama con su investigación. Weifeller desapareció sin dejar rastro en la colonia, lo que solo permite una triste conclusión. Solo después de la caída del régimen de Pinochet, la colonia perdió sus privilegios y se presentaron cargos contra Schaefer por sus crímenes. Huyó de Chile en 1997, pero fue arrestado en Argentina en el año 2005 y extraditado. Schaefer fue condenado a 33 años de prisión por delitos contra menores, secuestro y tortura. Murió en prisión en el año 2010 a la edad de 89 años. En el 2015 se realizó una película basada en los motivos de estos terribles sucesos. El director fue el alemán Florian Gallenberger, y los roles principales fueron interpretados por actores famosos como Emma Watson y Daniel Brühl. El thriller histórico recibió altas calificaciones de los críticos de cine y generó un gran revuelo entre los espectadores de todo el mundo. Sin embargo, esta malvada colonia, a pesar de todo su canibalismo, fue solo un pequeño episodio de la evacuación masiva y secreta del Tercer Reich a Sudamérica. Este proceso fue investigado en detalle por Simon Dunstan y Gerard Williams en el libro El Lobo Gris, la huida de Adolf Hitler. Y para tener una imagen completa, será muy útil familiarizarse con esta versión radical del autor en el libro. No hay pruebas concluyentes en el sentido jurídico de que Hitler y Eva Braun se suicidaron. Stalin en Potsdam, el 17 de julio de 1945, insinuó que Hitler había logrado esconderse. Y Zhukov, el 6 de agosto, dijo: «No encontramos el cuerpo reconocible de Hitler». El análisis de ácido desoxirribonucleico de un fragmento del cráneo de Hitler mostró que en realidad pertenecía a una mujer de unos 40 años. Se demostró que el cadáver de Eva Braun no tenía ninguna relación con la misma Eva Braun. Además, habría sido extraño que Hitler se suicidara. Si consideramos que al menos desde el verano de 1943 en el Reich se llevó a cabo una preparación a gran escala y sistemática para la evacuación. De Alemania debían ser evacuados, en primer lugar, los líderes del partido, el gobierno y las SS. En segundo lugar, el oro, las obras de arte. En tercer lugar, los archivos y la tecnología más avanzada de la época. Desde 1943, Bormann comenzó a crear cientos de corporaciones más allá de las fronteras del Reich en las que se invertía dinero nazi, principalmente oro del partido. Esta tarea se resolvió como parte de la operación bajo el nombre en código Vuelo del Águila. Se abrieron cuentas en bancos extranjeros, se crearon fondos de inversión en empresas extranjeras. Por ejemplo, en los años 43 a 45, más de 20 empresas alemanas registraron sus filiales en Argentina. Los activos monetarios y otros, como las patentes de invenciones, se transferían a través de empresas subsidiarias en Suiza, España y Portugal a las filiales argentinas de los bancos alemanes. Posteriormente,
Estos fondos fueron canalizados a las compañías alemanas que operaban en Argentina, como la automotriz Mercedes-Benz. La planta construida fuera de Alemania. Las oficinas centrales impusieron restricciones de producción a sus filiales extranjeras. Las sumas obtenidas de la diferencia entre el precio real y el de transferencia se depositaron en secreto en bancos argentinos y podrían ser retirados después de la guerra sin despertar sospechas de las autoridades argentinas y aún más de los aliados occidentales. Las mismas compañías después de 1945 se convirtieron en un refugio para los criminales de guerra nazis. Por ejemplo, Adolf Eichmann trabajó en la fábrica de Mercedes-Benz en un suburbio de Buenos Aires bajo el nombre de Ricardo Clemente, desde 1959 hasta el 11 de mayo de 1969, hasta que fue capturado por agentes del Servicio de Inteligencia israelí, Mossad. Otro aspecto clave de la operación Vuelo del Águila fue la compra de acciones en compañías extranjeras, sobre todo en América del Norte. Para resolver este problema, Bormann recurrió a la que alguna vez fue la empresa más grande en el juego de adquisiciones. Desde su fundación en 1926, este gigante adquirió muchas empresas estadounidenses y se convirtieron en parte de este cartel mundial. Para cuando Alemania declaró la guerra, los Estados Unidos poseían paquetes de control de acciones en 170 empresas estadounidenses y eran accionistas minoritarios en otras 108 empresas. Bormann buscó consejo de su presidente, Hermann Schmitz, y del ex ministro de Economía, el Dr. Hjalmar Schacht. Juntos coordinaron la transferencia de fondos nazis a través de bancos suizos, el Banco de Liquidaciones Internacionales o a través de terceros. Por ejemplo, los hermanos Jacob Marcus Wallenberg de Suecia adquirieron a través de su Estocolmo Enskilda Bank la compañía American Bosch Corporation, una subsidiaria ubicada en Stuttgart de la compañía Robert Bosch GmbH. Para principios de 1945, Bormann había completado los preparativos para la evacuación de la dirección del Tercer Reich. Solo quedaba evacuar al principal villano de todos los tiempos y naciones. De varias opciones para la huida de Hitler, se decidió utilizar un plan que incluía un pasaje subterráneo de medio kilómetro, luego túneles de metro y finalmente un avión. Pero primero, aquellos que estaban preparados para huir debían morir. Más precisamente, los dobles debían morir. Hitler no tenía problemas con los dobles, tenía un total de 12 de ellos. Gustav Weber, quien reemplazó a Hitler tras el intento de asesinato del 20 de julio, 1944, probablemente fue asesinado. Después de que el avión llevó a Hitler a las Islas Canarias, fue recibido a bordo del submarino Lotka. Tras navegar 85.000 kilómetros en 59 días, el submarino arribó a las costas argentinas a fines de julio. 1945. Se cree que Hitler murió a la edad de 72 años el 13 de abril de 1962. Quizás sea así, pero teniendo en cuenta los eventos anteriores, se puede suponer que incluso 1962 no es el final. Discutiremos esto más tarde. La élite mundial, sobre todo la de Estados Unidos, no podía pasar por alto que Hitler logró escapar. Además, la propia fuga solo pudo haber sido el resultado de un acuerdo entre la élite nazi y los estadounidenses. ¿Qué podrían haber sacrificado los nazis a cambio? No poco, en primer lugar, oro y objetos de arte. Oficialmente, los estadounidenses solo capturaron el oro del Reich, que era alrededor del 20% de las reservas totales con las que financiaron el Plan Marshall, pero no encontraron el oro del partido, que estaba a cargo del Obergruppenführer de las SS, Franz Schwarz, y el oro de las SS. El saqueo de Europa fue una de las políticas de Hitler en particular, y de la Segunda Guerra Mundial en general. La inteligencia naval alemana, ya en 1931, había compilado una lista de las mayores colecciones estatales y privadas de obras de arte, antigüedades y numismática en Europa. Después de la ocupación, solo era necesario enviar camiones a las direcciones designadas. Esto implicaba un robo inexcusable, aunque tenía lugar. Hitler quería utilizar los valores que habían acumulado como herramienta en futuras negociaciones de paz. En segundo lugar, era una gran parte de los logros técnicos del Reich, patentes, dibujos y modelos. Además, el uranio 235 y los explosivos para la bomba atómica eran esenciales para los estadounidenses y su sueño de dominación nuclear. Además, al ayudar a formar una base nazi en forma de una organización de red global bajo el nombre en código de Cuarto Reich,
Los estadounidenses podrían contar con utilizar esta fuerza contra la Unión Soviética. Incluso después del trato, Hitler desconfiaba de los anglosajones. Por eso, dejó un doble en Argentina, no solo uno, sino el propio Hitler. Se hizo una cirugía plástica, y después de un tiempo, posiblemente en 1946 o un poco después, cruzó a Europa, a Alemania o Austria, es decir, a donde nadie sospecharía buscarlo. De todos modos, se sabe que durante el tiempo del director John Edgar Hoover, el Federal Bureau of Investigation mantuvo registros de cada supuesta aparición de Hitler hasta los años 60. Bueno, las noticias que surgen periódicamente sobre este tema sirven como cortinas de humo informativas para los eventos reales. Sigamos el destino de otro hombre al que llamaban el Mefistófeles de Hitler. A diferencia de Hitler, Bormann continuó viviendo bajo diferentes nombres en América Latina, moviéndose entre Argentina, Chile y Paraguay y dirigiendo el Cuarto Reich en la red oculta. Pero no llegó a América Latina de inmediato. En el verano de 1946, cruzó a España y vivió durante algún tiempo en el monasterio de los dominicos de San Domingo. Es interesante que cuando en 1996 la inteligencia israelí se acercó al monasterio, hubo un incendio. Además, inició donde se almacenaban los registros de los visitantes del monasterio. Para 1946, a finales del verano de 1947, Bormann decidió que era hora de moverse a Argentina, donde ya se habían transferido enormes recursos. El presidente era más que simpatizante de Hitler, el nazismo y el Tercer Reich, Juan Perón. Sin embargo, su esposa, Eva Perón, una mujer dura y ambiciosa, tenía una gran influencia sobre él. En junio de 1947, ella llegó a España. La parte principal fue la parte no oficial de la visita, las negociaciones con Bormann, quien debía sellar el pacto de los nazis con la familia Perón. Valores por casi $1.000 millones a cambio de una vida segura en Argentina. Y aquí la favorita del pueblo argentino hizo una sorpresa. Le dijo a Bormann que se le dejaría un cuarto de la riqueza transportada al país, y el resto sería entregado a través de personas de confianza para su custodia en bancos suizos. Bormann no pudo hacer nada, ya que fue traicionado por varias personas que estaban al tanto de los secretos del Partido Dorado. Este asunto de Eva Perón se hizo posible gracias a la complicidad y el silencio de las personas en las que Bormann confiaba más en Argentina. Ludwig Freude, Ricardo von Leute, Ricardo Stout y Heinrich Dörge. Todos ellos tenían la confianza para manejar las cuentas bancarias abiertas en Buenos Aires para llevar a cabo la operación Tierra de Fuego. Sin embargo, Bormann no era de los que perdonaban. Los banqueros que lo traicionaron comenzaron a morir rápidamente uno tras otro. Heinrich Dörge murió en circunstancias misteriosas en 1949. Encontraron a Ricardo von Leite muerto en la calle en Buenos Aires en diciembre de 1955. Y Ricardo Stout sobrevivió a Leite solo unos meses. Ludwig Freude, protagonista de la Operación Tierra de Fuego, falleció en 1952 tras tomar café envenenado. Juan Duarte, el hermano menor de Eva Perón, fue asesinado de un disparo en la cabeza en 1954. Según la versión oficial, se suicidó. La misma Evita contrajo cáncer y murió en 1952 a la temprana edad de solo 33 años. Desde 1950 hasta 1960, Bormann continuó liderando la organización que él creó. El 26 de julio de 1971, citó al exespía israelí Zvi Aldubi, quien confirmó que Bormann vive en un rancho en Paraguay. Ladislav Farago, autor de varios trabajos sobre la historia de la inteligencia y las guerras secretas, aseguró haber visto a un Bormann notablemente envejecido en Bolivia. Pero después del regreso al poder de Perón en 1973, Bormann volvió a cruzar a Argentina. Manning, autor de un libro sobre Bormann, afirmó que en 1980 aún estaban vivos Bormann y Müller. ¿Qué pasaría si todo el mundo supiera cómo los vencedores del mal principal del siglo hicieron un trato con ese mal? ¿Cómo permitieron al criminal número uno de todos los tiempos y las personas vivir tranquilamente y cómodamente, no solo a él, sino también a su entorno más cercano? Esto habría sido una prueba directa de que el Tercer Reich fue un experimento para crear un nuevo orden mundial. Después de todo, en él se desarrollaron cosas como el control de grandes masas de población desplazada, un sistema de poder de 2 niveles, un partido y una estructura de orden de las SS, controles sociales estrictos y mucho más. Además, el Tercer Reich también fue un proyecto de negocio global de la élite occidental.
Toda esta información permite suponer que tanto la nueva Suabia como la base en la Antártida, los platillos volantes y el contacto del Tercer Reich con extraterrestres son todas burbujas de información lanzadas intencionalmente. Simplemente estaban encubriendo información sobre el movimiento de enormes flujos financieros. Reconozcamos que es una versión muy distorsionada de, al parecer, todos los procesos históricos conocidos. Pero volvamos a nuestro personaje principal de este episodio. ¿Cuánto cuesta la libertad? Puede preguntar, ¿cómo es posible con lo mencionado? ¿No derrocaron a Pinochet aquí? ¿Acaso había gente, aparte de su círculo cercano, que lo apoyaba? Sí, realmente había personas así, tanto dentro de Chile como en el extranjero. Y aquí está por qué Pinochet decidió cambiar la economía de Chile. A 360 grados. Realizar la llamada terapia de choque. En lugar de la nacionalización, la completa privatización de la propiedad estatal. Se adoptó un presupuesto equilibrado, se eliminaron las restricciones al comercio mundial y se introdujo un sistema de pensiones de capitalización. Como resultado, las inversiones extranjeras inundaron el país, se restauró la cooperación con las instituciones financieras internacionales y la economía comenzó a crecer rápidamente. La base de las reformas fue el modelo ultraliberal, por el cual los economistas chilenos eran responsables. Muchos estudiaron en Chicago. Bajo la dirección del laureado Nobel, el profesor Friedman, los jóvenes reformadores recibieron el apodo de los chicos de Chicago. Milton Friedman, economista neoliberal estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía, fundador de la Escuela de Economía de Chicago, desarrolló la teoría económica del monetarismo. Fue asesor del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y de la primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher. Paradójicamente, Pinochet logró hacer lo que Allende no pudo, asegurar un crecimiento económico estable en Chile durante muchos años. Al inicio, las medidas de Pinochet parecían inútiles. Allende había aumentado el gasto público, Pinochet lo disminuyó, pero la economía seguía decayendo. En 1975, la producción industrial en Chile se redujo en un 12%. Allende cerró las fronteras para la importación, protegiendo al productor chileno. Pinochet redujo los aranceles de importación. Y durante el periodo de 1975 a 1982, casi 2.700 empresas industriales chilenas se declararon en quiebra. Pero al final, desde el comienzo de los 80, la economía chilena comenzó a recuperarse, primero lentamente y luego cada vez más rápido. El Producto Interno Bruto per cápita de Chile ha aumentado 2,5 veces en 30 años. Se habló de un milagro económico chileno más allá de las fronteras. Economistas y políticos de diferentes campos han estado desglosando los años pasados en Chile, tratando de entender cómo el dictador logró llevar al país a un nuevo nivel de desarrollo. Margaret Thatcher fue una seguidora de las reformas de Pinochet. Sus puntos de vista sobre la economía del dictador eran cercanos y quería cerrar los ojos a los crímenes contra la humanidad. Más tarde, Thatcher le envió a Pinochet una botella de whisky con la nota: "El whisky es lo único en Gran Bretaña que nunca te decepcionará". Aunque esto ocurrió bajo circunstancias interesantes, de las cuales hablaremos más tarde. El economista Milton Friedman quedó impresionado con los éxitos de Chile y visitó el país para verificar el éxito de las reformas. Y a su regreso a los Estados Unidos, el profesor fue recibido con protestas de sus estudiantes. Se negaron a ser enseñados por un hombre que no notaba el enorme elefante en la habitación, que derribaba a personas pacíficas desde un helicóptero y trataba de electrocutarlas. Hay que entender que en los años 80, la información no se difundía por el mundo tan rápidamente como ahora. Muchos simplemente no sabían cómo Pinochet llegó al poder y qué estaba haciendo en Chile. Pero parte de la información se filtraba a los medios de comunicación mundiales. En todo el mundo se celebraban reuniones para discutir los eventos bajo Pinochet. En la Unión Soviética, los comunistas estaban furiosos tras las atrocidades cometidas contra los pensadores disidentes. Poco después del golpe y el asesinato de miembros del antiguo gobierno socialista de Chile, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas debía jugar partidos de desempate para clasificar al campeonato mundial. Los chilenos se presentaron al partido en Moscú, pero la parte soviética se negó categóricamente a volar a la reunión de respuesta en Santiago, en el mismo estadio. Como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no intentaron mover el juego a territorio neutral. Todo en vano. Al final, el equipo de Chile salió al campo sin oponente, anotó un gol en una portería vacía y se consideró una derrota técnica para el equipo de la Unión Soviética. Además, considerando el nivel de los jugadores, los chilenos estaban en clara desventaja y no eran favoritos. El equipo soviético no llegó al campeonato mundial. No puedes escapar del pasado.
Luego sucedieron cosas extrañas, incluso para regímenes dictatoriales. Después de todo lo que había sucedido con el país, Pinochet parecía decidido a dar un paso atrás y hacer que todos olvidaran los eventos actuales y ganar el apoyo de la mayoría de la población. Para esto, utilizó referendos. Aquí, una vez más en la historia, se confirmó la triste teoría: si el refrigerador está lleno, si el dictador no arruinó la vida de una persona personalmente o la vida de su familia, entonces esa persona no se molestará en averiguar qué y cómo sucedió con los demás. Votará por el candidato con el que su refrigerador se llenó. El primero tuvo lugar en 1978, en el que los chilenos respondieron solo a una pregunta: ¿confían en las acciones del líder del golpe militar? El 75% de los votantes apoyaron a Pinochet. No se sabe nada sobre casos de falsificación de resultados. No es sorprendente. La gente esperaba cambios después de la prolongada crisis en el país. El siguiente referéndum tuvo lugar en el año 80. Aquí se habló de una nueva constitución. Se desarrolló durante varios años por juristas leales, y las demás fuerzas políticas no participaron en su creación por razones obvias. Es notable que la constitución no entró en vigor inmediatamente después de su adopción. Pinochet determinó un periodo de transición, inicialmente de 5 años, durante el cual el poder permaneció en manos de la Junta. El resultado fue un 67% de aprobación, pero esta vez surgieron preguntas sobre el propio procedimiento. La votación se llevó a cabo en circunstancias excepcionales y bajo el control total de las autoridades, pero este fue un paso crucial para Pinochet para legitimar sus logros. Además, con el tiempo se suavizaron las prohibiciones de la actividad política, pero inicialmente solo para los partidos de derecha moderados. Los socialistas todavía estaban en la clandestinidad, y los partidos que estaban permitidos eran leales al gobierno, pero en general la presión sobre la oposición disminuyó. El nuevo plebiscito tuvo lugar en el año 88. Terminó la Guerra Fría, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comenzó la perestroika, y el régimen de Pinochet se vio amenazado. El asunto es que hasta ahora, los Estados Unidos han cerrado los ojos a la existencia de tales bastiones anticomunistas en América del Sur, y no han asignado grandes recursos para luchar contra los dictadores, especialmente tras los escándalos en la CIA. Además, los viejos crímenes de Pinochet finalmente comenzaron a salir a la luz internacional, lo que afectó las relaciones de Chile bajo Pinochet con el mundo. Además, durante todo este tiempo, el armamento checo se estaba acumulando gradualmente en Cuba. Los comunistas chilenos entrenados allí durante años adquirieron experiencia en guerra de guerrillas. En 1979, el primer escuadrón de comunistas chilenos entró en territorio de Nicaragua. Se convirtieron en el apoyo para la revolución de San Denis, que por cierto, fue respaldada desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los revolucionarios tenían una gran necesidad de especialistas militares, artilleros, antiaéreos y otros cuadros militares. Con tales cuadros, los chilenos colaboraron. Participaron en la mayoría de las grandes batallas, incluyendo directamente en la toma de la capital nicaragüense, Managua. Uno de los soldados que irrumpió en el búnker del presidente Somoza fue Galvarino Apablaza. Uno de los futuros líderes del movimiento partisano en Chile luchó en Nicaragua, y Raúl Friedman, el futuro comandante de la mayor organización partisana de Chile. Después de la victoria de los sandinistas, muchos comunistas chilenos se quedaron en Nicaragua para continuar sirviendo en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Nicaragua en puestos de comando e instructores. En 1988, el Partido Comunista de Chile declaró oficialmente la transición a la lucha armada contra el régimen de Pinochet. Sin embargo, mucho antes de esto, grupos radicales de izquierda ya habían realizado incursiones regulares en el territorio del país. En 1975, los insurgentes realizaron 132 operaciones de guerrilla, atacando depósitos militares y arsenales para capturar armas. Los insurgentes usaban sus bases en las regiones montañosas, ubicadas en el territorio de la vecina Argentina, donde vivían y se preparaban entre operaciones. Sin embargo, en 1976, un año después del golpe militar en Argentina, las Fuerzas Armadas destruyeron estas bases, siendo un duro golpe para el movimiento guerrillero. Como resultado, hubo un periodo de calma en Chile por un tiempo. Sin embargo, ya en 1983 hubo la primera gran protesta contra el régimen de Pinochet en Santiago. La protesta fue duramente reprimida, pero se convirtió en un precedente. Los comunistas comenzaron a infiltrarse en el territorio de Chile y a organizar la resistencia de manera subterránea, y lo más importante, a influir en las opiniones de los chilenos, incitándolos contra la Junta de Pinochet.
Por supuesto, no se puede llamar a los informantes personas santas. Experimentando una escasez de recursos, se dedicaron al secuestro de personas y sus familiares, exigiendo un rescate. También estafaban a los empresarios chilenos con lo que llamaban un impuesto revolucionario, algo similar a la extorsión en Sudamérica. Muchos subordinados se dedicaban a actividades similares en países de América del Sur, por ejemplo, en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, continúan activas en su lucha armada. Consiste en hasta 20.000 personas. Fue formada en 1964 como el ala militar del Partido Comunista del país. Los miembros de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia lucharon con armas en sus manos para crear un estado de justicia social e igualdad social. En 1982, en una conferencia de guerrillas, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia decidió imponer un impuesto revolucionario a los grandes productores de cocaína para financiar sus actividades. Los colombianos los llamaban narcopartidarios. Los rebeldes recurrieron a tácticas como atentados, ataques a las estaciones de policía y secuestros como presión contra el gobierno. En su momento, lograron secuestrar incluso a candidatos presidenciales, Ingrid Betancourt. En general, sus métodos no eran muy diferentes a los de Pablo Escobar. Las fuerzas gubernamentales utilizaban artillería pesada y bombarderos en operaciones militares para limpiar la selva de guerrilleros. Sin embargo, los rebeldes todavía controlan alrededor del 20% del territorio de Colombia. Desde 1964, en el curso de los conflictos constantes, han muerto más de 220.000 colombianos, muchos de ellos civiles. Solo en el año 2016, el gobierno firmó un acuerdo de paz con los líderes del movimiento rebelde en La Habana, Cuba. Con este trasfondo, el debilitado régimen interno y externo de Pinochet se acercó al próximo referéndum. Se trataba de la posibilidad de extender el mandato completo de Pinochet. A pesar de que el dictador prometió aumentar los salarios y permitir a los partidos de oposición en las próximas elecciones, incluso la mera formulación de la pregunta provocó la indignación de la población. Hubo manifestaciones en todo el país que provocaron enfrentamientos con la policía. Y el 5 de octubre de 1988, el 55% de los votantes votaron en contra de Augusto Pinochet. Las elecciones presidenciales, las primeras después del golpe de Estado de Pinochet, se realizaron en diciembre de 1989. Pinochet presentó a su propio candidato, pero perdió. El ganador fue el representante del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin. Ahora se podía afirmar con certeza que el régimen de poder absoluto de Pinochet quedaba en el pasado. Claro está que el dictador no preveía tal desenlace. Estaba seguro de que los chilenos habían olvidado el pasado y miraban hacia el futuro, donde él tiene un lugar en el mismo puesto. Lo que contamos sobre las trampas del referéndum fallido es muy importante. Todos estos factores, el regreso de la izquierda al país, el cambio de actitud en el mundo y el cansancio general del pueblo, se convirtieron en un rompecabezas incomprensible para Pinochet. Fue la primera vez que realmente aflojó las riendas y permitió a la gente hacer una elección honesta. Eso fue lo que lo derrocó. Por otro lado, la palabra derrocado es demasiado inapropiada. Pinochet no se atrevió a enfrentarse a la ira popular, ya que la constitución escrita por la Junta Militar no solo proporcionaba inmunidad al exdictador, sino que Augusto incluso mantuvo su puesto de senador. Ocupó y utilizó este puesto con placer hasta 1998. Y eso porque él mismo se retiró debido a problemas de salud. Después de su retiro, Pinochet se fue a Gran Bretaña para una operación, donde fue arrestado completamente inesperadamente. Mientras que en Chile, la investigación de sus crímenes se complicó. Los países europeos no experimentaron tales restricciones. El Tribunal Español emitió una orden de arresto, ya que durante su gobierno, muchos españoles que habían llegado a Chile o ya estaban allí, desaparecieron sin dejar rastro o fueron asesinados. El caso más sonado estaba relacionado con el español Carmelos Ría, un colaborador de la Organización de las Naciones Unidas. Fue expuesto a un gas nervioso paralizante que es 16 veces más letal que el cianuro. Sin embargo, el caso Pinochet pronto se convirtió en un problema interno para Gran Bretaña. Las solicitudes de extradición fueron rechazadas, ya que un tribunal británico reconoció la inmunidad del general como senador. Pero la Cámara de los Lores, por el contrario, declaró el arresto legal. Como resultado, gracias a la fianza pagada por sus abogados, Pinochet permaneció en un hospital de Londres durante la investigación y no pudo abandonarlo. Cabe mencionar que Margaret Thatcher envió una botella de whisky al exdictador en el año 2000 fue sentenció. Al final de su arresto, las autoridades británicas deportaron a Pinochet a Chile. Pasó los últimos 6 años de su vida en un hospital militar en la capital.
Durante este periodo, el tribunal chileno continuó considerando nuevas acusaciones, incluyendo cuestiones de su inmunidad y responsabilidad legal en relación con la senilidad. El juicio contra el exdictador se convirtió en uno de los eventos más resonantes de esa época. A Pinochet se le acusó de asesinatos en el marco de la Operación Cóndor, secuestro de personas, así como participación en el tráfico ilegal de armas y drogas. Muchos de sus ex cómplices fueron condenados, pero el general evitó el castigo por varias acusaciones. A finales de 2006, Pinochet sufrió un infarto masivo y murió el 10 de diciembre en el Hospital Militar de Santiago. Así terminó la historia de Augusto Pinochet. Algunos dirán que pasó sus últimos años de forma terrible, gravemente enfermo, arrastrado por los tribunales, hasta que su salud se deterioró por completo. Pero, por otro lado, ¿cuántos dictadores conoces que hayan vivido hasta los 90 años y hayan muerto de muerte natural? Y en general, ¿cuántas personas conoces que hayan vivido hasta los 91 años? En cualquier caso, desde entonces no ha habido nada similar en Chile al nivel de trauma que la gente tuvo que pasar en ese momento. Después de todo, ahora el país es uno de los más exitosos en su región. Dentro de la región latinoamericana, Chile tiene los índices más altos de Producto Interno Bruto per cápita. En el año 2013, Chile entró en el top 5 de los países más seguros de América Latina después de Costa Rica, Uruguay y Argentina. El pasaporte chileno se ubica en el puesto 16 en libertad de movimiento. Su principal beneficio es no requerir visa para Estados Unidos y otros países. En el ranking de países del mundo por el índice de competitividad global, Chile ocupa el lugar 33. Este índice evalúa a los países según 12 criterios, incluyendo instituciones políticas, infraestructura, estabilidad macroeconómica, educación, eficiencia del mercado laboral, desarrollo del mercado financiero, tecnología, innovación y negocios. Mirar con confianza hacia el futuro ayuda a Chile no solo el cobre necesario para todo el mundo, sino también, por ejemplo, el litio. La prevalencia del modelo económico liberal no impidió al gobierno anunciar planes para nacionalizar la industria del litio. Después de todo, el país tiene casi 10.000 millones de toneladas de litio. Solo Bolivia y Argentina tienen reservas más significativas. Dado el auge de los coches eléctricos, el gobierno ve esta decisión como una oportunidad para impulsar la economía. Después de todo, según los economistas, la demanda de litio podría aumentar más de 40 veces para el año 2040. Actualmente, Chile es uno de los líderes en la clasificación de transformación política. Por un lado, los gobiernos democráticos intentan construir una imagen negativa de Pinochet y todo lo que está asociado con él. Aún en los años cero, bajo el presidente Ricardo Lagos, se pagaron compensaciones a las víctimas de represión. Por otro lado, siempre hay personas en la sociedad que sostienen la perspectiva de que Pinochet no estaba tan mal. Ahora, los problemas de seguridad interna en el país contribuyen a esto. Pinochet y sus duras medidas contra la rebelión y la paz son bien recibidas por aquellos que están insatisfechos con la política del gobierno. En el país, se ha intentado varias veces reemplazar la constitución que ha estado en vigor desde los tiempos de Pinochet, pero el año pasado, otro intento sufrió un revés, porque había demasiadas preguntas sobre el texto de la nueva versión. En general, el país mantiene una actitud crítica pero respetuosa hacia el legado de la dictadura. Incluso existe un concepto como el trauma del pinochetismo. La economía de mercado, creada en la era de Pinochet por los Chicago Boys, complace a todos. En cuanto al mismo milagro económico chileno, su lado oscuro radicaba en que a medida que el mercado se saturaba y la actividad empresarial crecía, las funciones sociales del Estado desaparecían literalmente a la vista. De hecho, como se planeó, toda la esfera social, incluyendo la pensión, fue entregada a manos privadas. El desempleo, especialmente después de la crisis, comenzó en los 80 y se mantuvo alrededor del 20% durante varios años. Los procesos de privatización llevaron al enriquecimiento personal de la familia del dictador y los grupos de élites cercanos. Debido a la privatización de Pinochet, el Estado perdió alrededor de $6.000 millones. De las 15.000 empresas privatizadas, más de 2/3 pasaron a propiedad privada, eludiendo la legislación. El modelo liberal de Friedman, creado para el funcionamiento continuo de las instituciones, se fusionó con el derecho telefónico, el nepotismo y otras características propias del régimen. Actualmente, los expertos tienen opiniones divergentes sobre el legado de Pinochet y el concepto del milagro chileno ha sido ampliamente reevaluado. Esta figura aún provoca acalorados debates entre la gente. ¿Qué piensas al respecto?
Comenta abajo, será interesante leerlos. Nos vemos en los nuevos episodios del canal. Esto no es una dictadura, señores. Esto lo dicta la vida. Pero si es necesario, tendremos que endurecer las medidas, porque primero debemos salvar al país y luego mirar hacia atrás. Y por eso estoy seguro de que solo cuando los chilenos vean lo que es el comunismo, cuando los chilenos comprendan el engaño, la mentira, cómo se les está engañando, se darán cuenta de que el gobierno tiene razón.